Nuevamente nos encontramos como todas las mañanas para reflexionar el Evangelio del día. Y ahora el Evangelio que vamos a leer lo vamos a tomar del libro de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15 al 20, y dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea se bautice se salvará, y el que se resista a creer se condenará. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído: arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Les impondrán las manos a los enfermos y los enfermos sanarán. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a proclamar el Evangelio a todas las partes. El Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con milagros que ellos hacían. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, primeramente veamos cómo el Evangelio nos ha venido hablando sobre muchos acontecimientos. El Evangelio del día de ayer, como meditábamos, dice que la gente andaba como dispersa cuando Jesús viene, y dice que andaban como ovejas sin pastor. Y es que la verdad está de que los fariseos, los letrados, los maestros de la ley, los celotas, eran los que se encargaban de custodiar la fe del pueblo, y ellos trataban de aplicar la ley y los mandamientos a los que los seguían de una forma tan rigurosa, pero ellos no eran capaces de mover un solo dedo. Como todos sabemos, en la ley de Moisés, de los profetas, son 12 los mandamientos que Dios nuestro Señor nos dio. Pero asimismo, los fariseos y los maestros de la ley habían sacado 720 preceptos. Y esos 20 preceptos tenían que cumplirlos, y les decían a las personas que tenían que cumplirlos. Y desde que los niños estaban pequeños, como diríamos ahora, el niño cuando va a hacer su primera comunión, le enseñan la catequesis. Así también esas personas de esas épocas le escribían como en un pañuelo esos 720 preceptos, que eran como derivados de los 10 mandamientos, y se los ponían a los niños en la frente, y ellos tenían que cumplir lo que estaba ahí. Pero dice la palabra de Dios que la gente no hallaba sosiego, porque se sentían como ahogados, como agobiados, porque no podían salir a flote. Y Dios viene, y cuando viene Dios, viene y les viene a dar libertad. No a libertad lo que quieran hacer ellos, sino que les viene a hablar de la ley del amor. Y vemos como el Evangelio de ayer también nos hablaba sobre algo bien importante, sobre la multiplicación de panes. Sabemos que Dios, que es Jesús, con 5 panes y 2 peces, les dio de comer a un sinfín de gente. El Evangelio nos habla que eran 5,000 personas. Adiluimos que siempre son más mujeres y niños los que andan en estos eventos. Me pongo a pensar, como yo en mi caso voy a la misa, se me toma en cuenta a mí, pero mi esposa, mis hijos. En el tiempo de Jesús, el que tenía mayor prioridad era el hombre. Las mujeres y los niños no eran tomados en cuenta. De hecho, las mujeres no tenían ni acceso a entrar a la sinagoga. Igual los niños no tenían muchos privilegios. Si no recordemos aquel pasaje cuando dice que Jesús llega a un lugar
Y dice la palabra de Dios que los niños se acercaron. Y fue los mismos apóstoles los que le dicen a los niños: dejen el maestro, está cansado. Él ha predicado mucho, ha caminado mucho. Y Jesús les dice: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios que Jesús se le aparece a los 11 y les manda a predicar a los pueblos. A ti también, hermano y hermana, Dios te está llamando a ti. Ya dejemos aquel tiempo que mandó a los discípulos, los apóstoles. Veámoslo ahora. Te está mandando a ti. Me está mandando a mí a predicar el evangelio. Pero y quizás yo podría decir: bueno, pero yo cómo voy a predicar a la India, cómo voy a predicar a países del Medio Oriente. No puedo. Pero Dios me está diciendo ahorita: es necesario. Yo pongo mi nombre y oigo la voz que me dice: Neri, es necesario que tú prediques en tu familia. Es necesario que tú prediques en tu vecindario. Es necesario que tú prediques en tu trabajo. Así también, pon tu nombre y di: fulano, Dios me está llamando a que yo predique donde yo me muevo. Y dice que los 11 simbolizan la iglesia. Y dice que les dijo que fueran por todo el mundo. Vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Alguien podría decir: ¿será que los apóstoles, Simón y ellos fueron a predicar a todas las partes del mundo? No, ellos no fueron. Pero acuérdense que los apóstoles, los apóstoles simbolizaban lo que es la Santa Iglesia Católica. Ahora bien, ¿será que la Iglesia Católica ha ido a todos los lugares del mundo? Sin lugar a dudas, ha ido a todos los lugares del mundo. Y en todo el lugar del mundo se ha hablado del evangelio. Hoy no existe ni un lugar que diga: no, aquí no se ha hablado del evangelio. Es bonito ver cómo la Iglesia Católica está ordenada. Pongámonos a pensar: el mismo evangelio que ahorita nosotros estamos leyendo en este día, San Marcos 16, se está leyendo en todos los lugares del mundo. En China, en los continentes europeos, en la ermita más pequeña que pueda haber, se está leyendo el mismo evangelio. Es por eso que nosotros decimos que la Iglesia Católica es universal. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Y sabemos que universal quiere decir católica, porque la Iglesia Católica es universal. La Iglesia Católica es a la que Cristo le dio ese mandato de ir a todas las naciones. Y dice que les dijo: vayan a predicarle a toda criatura. Oye bien, hermano, no dio excepción, a toda criatura. Y que Jesús vino al pueblo de Israel. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dios vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Entonces, como no le recibieron, vino a los pueblos que no eran los elegidos. Ahí entramos nosotros, en el pueblo que no era elegido, pero por misericordia de Dios hemos alcanzado la salvación. Y solo viene aquella parábola que dice Jesús, que fue un patrón le dijo a su servidor: ve a buscar personas, porque yo he organizado una fiesta. Y dice que primeramente el patrón eligió a unos cuantos, los que él había elegido no llegaron. Ese es el pueblo de Israel. Cuando vio que no llegaron, dice que entonces le dijo al criado: ve a las calles, a los parques, y dile que vengan al banquete.
y ese banquete se llenó. Se llenó porque ahí estamos reflejados tú y yo, hermano y hermana. Y dice la palabra de Dios. Dice, el que crea y se bautice, se salvará. Yo quisiera explicar, hermanos y hermanas, brevemente este relato. Aparentemente, podríamos pensar que el Evangelio de Cristo se contradice. ¿O será que la Iglesia Católica no logra entender lo que la Biblia dice? Es por eso pedir siempre, cuando nosotros leamos la Biblia, al Espíritu Santo que ilumine. Y el Espíritu Santo ya lo ha hecho, porque es el Espíritu Santo que ha guiado a la Iglesia Católica. Y es el magisterio de la Iglesia que a nosotros nos ayuda a interpretar qué quieren decir los pasajes de la Biblia. Por decirte, dice la palabra de Dios, dicen algunas personas que no aceptan la fe católica. Miren, dice, ¿cómo es que se le va a bautizar a una criatura si la criatura no sabe? Primero es enseñarles y después bautizarles. Entonces como que viene ahí un poquito de como que no logramos entender nosotros. Pero ahora vemos en el Evangelio de ahora que dicen, el que crea y se bautice, se salvará. Vamos a aclarar un poco esto, hermano. El Evangelio de San Marcos dice, el que crea y se bautice, se salvará. Porque hay un primero creer y luego después bautizarse. Primeramente, hay que ver en el contexto a quién predicaba San Marcos. Vemos también la parte del Evangelio que nos relata San Mateo. Y dice San Mateo, bautícenles y enséñenles. Y podrían decir, se contradijo el Evangelio de Marcos y Mateo. Pero veamos cómo Marcos predicaba a pueblos paganos, mientras que Mateo predicaba a pueblos que ya tenían conocimiento de las cosas de Dios. Entonces Marcos tenía como un reto. Primero, convencer a los papás que se bautizasen, enséñeles. Cuando los papás ya lograsen entender qué es eso, ellos iban a llevar a sus hijos al bautismo. Mientras que el Evangelio de Mateo dice, bautícenlos y después enséñenlos, porque ese pueblo ya tenía conocimiento de las cosas de Dios, practicaban el bautismo. Entonces dice, bautícenles y enséñenles. Veamos cómo se está predicando a dos pueblos totalmente, uno que ya tenía conocimiento de las cosas de Dios y otro que no tenía conocimiento de las cosas de Dios. Y eso es bien importante. Y dice el Evangelio, el que se resista a creer, ese se condenará. Por más que quizás a una persona tú le insistas, hermanos, vamos a la iglesia, hermanos, vamos a la asamblea, vamos al grupo de oración, esa persona no quiere ir. Entonces se está resistiendo ¿a qué? A creer en Dios, a creer en el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? El que se resista a creer se condenará. Que resista a creer se condenará. Entonces veamos cómo es de fuerte el Evangelio. Yo te quiero hacer una pregunta hoy en esta mañana, hermana. ¿Tú has creído? ¿Tú has creído como te lo está pidiendo el Evangelio? ¿Tú has seguido a Cristo? Y dice, piensa cómo es tu vida. Si tú has seguido a Cristo, ¿qué es lo que te acompaña a ti? Porque dice la palabra de Dios
que a los que prediquen el Evangelio de Cristo los acompañarán prodigios. Dice que el que habla en el nombre de Dios lo acompañará su testimonio. Yo te quiero hacer una pregunta, hermano y hermana. Si tú que has aceptado a Cristo, o mejor dicho, que Cristo has aceptado ese llamado, porque fue Dios el que te eligió a ti, y tú has decidido empezar este camino del Señor, ¿estás haciendo señales milagrosas? Así como dice el Evangelio, dice, echará fuera demonios, muchas cosas que harás. ¿Qué es lo que te acompaña a ti? Y es que a veces nosotros creemos que cuando habla de echar demonios, solo se está hablando como un tipo de exorcismo. Y es que cuando tú has creído en el Señor y tú eres una persona de palabra, una persona de oración, una persona de ayuno, y tú ves una persona que tiene un pecado grande, está fallando, llámese sea una adicción al alcohol, una adicción a la droga, una adicción a diferentes adicciones. Por lo menos hay personas que no logran, aunque tenga a su esposa, no logran estar con una mujer, o hay personas que tienen a su esposo y no logran estar solo con un hombre. Entonces viene ahí y tú llegas, tú que eres una persona guiada por el Espíritu Santo, la persona de ayuno, de oración, de penitencia, y tú llegas y le dices, hermano, usted tiene que dejar esa vida. Dice, tiene que creer en el Evangelio de Cristo. Dice la palabra de Dios, el que no crea se condenará. Y no porque tú seas bonito, no porque tus palabras sean bonitas, no porque, wow, no, es el Espíritu Santo el que habla por medio de ti. Y si tú eres una persona de ayuno y esa persona deja esa adicción, llámese alcohol, droga, tú habrás hecho un exorcismo en el nombre de Dios. Hoy pregúntate, ¿qué tanta fuerza tiene lo que tú hablas de Dios? ¿Cómo presentas el Evangelio de Cristo a los demás? ¿Alguna vez has arrojado algún demonio? Cuando tú has aconsejado a alguien y le has dicho, hermano, tú has actuado mal. Mira, tú tienes que ser un padre más responsable con tu esposa, con tus hijos. Y esa persona te hace caso, tú habrás arrojado un demonio. O cuando tú ves unas personas que llevan años de no hablarse, y tú dices, bueno, esto no está bueno que estas personas estén así. Y tú le dices, Dios mío, dame el don de saber llegar a estas personas, y que ellas no pueden vivir sin hablarse como unos enemigos. Hay un canto que nosotros cantamos que dicen que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, oye bien, también Él no te perdonará en el último día. Entonces, tenemos que pensar cómo estamos actuando. Es bien importante lo que el Evangelio de Cristo está diciendo ahora, hermano. Y dice, hablarán lenguas. Hablarán lenguas. Y tú te has puesto a pensar, ¿y qué es eso de hablar en lenguas? Y es que el Espíritu Santo, hermano y hermana, se manifiesta como Él quiere. Es así. Una de las formas que a mí me gusta, cómo se manifiesta el Espíritu Santo, es en el don de lenguas. El don de lenguas es saber entender a nuestros hermanos. Y una persona que yo admiro rotundamente, que desarrolló muy bien el don de lenguas, es un santo de la Iglesia Católica. Desarrolló también ese don, que por eso la Iglesia lo llevó a los altares.
y es un santo salvadoreño, Monseñor Romero. Y alguien me podría decir, no hermano, pero yo nunca lo había oído hablar en lengua a Monseñor Romero, en ninguna homilía. Y déjame decirte que sí, Monseñor tenía el don de lenguas, porque sabía llegar al corazón de las personas que buscaban a Dios. Y es que ese es el don de lenguas, saber llegar al corazón de las personas que buscan a Dios con rectitud y con un deseo de tenerlo a Él. Imagínate, ¿cómo es eso de que yo voy a la iglesia? Yo voy a la iglesia, de repente me encuentro con una persona. La persona me dice, mire hermano, fíjate, yo tengo este problema, deme un consejo. Yo no sé nada de lo que esa persona me está pidiendo un consejo, pero vengo yo y tengo el don de lengua, Dios me lo ha dado a mí. Yo le digo, hermana, usted puede actuar de esta y esta otra manera. Y esa persona luego después dice, hermano, como usted me dijo, así era. Seguí su consejo y mi problema se solucionó. Es porque Dios ha puesto el don de lenguas en las personas. Ese es el don de lengua. Y dice algo bien fuerte que dice, si tocan serpientes, dice, y los muerden, no les harán daño. La palabra de Dios es poderosa. Y no lo puedes interpretar en el sentido figurado. El poder de Dios es fuerte. A mí un hermano me decía cierto día, hermano, fíjese que yo una vez oí a un predicador predicaba sobre el texto de Jesús caminando sobre las aguas, y que es un texto poderoso. Me decía ese predicador famoso, que el texto de Jesús caminando sobre las aguas era algo literario, que en realidad Jesús nunca caminó sobre las aguas. ¿Qué piensa usted, hermano? Ay, le decía yo, la falta de formación, la falta de fe en creer que Dios lo puede todo. Y es que Dios es amo y Señor, decimos, de cielo y tierra y de todo lo creado. Y Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Él es el Señor, Él es Dios, Él lo puede hacer. No caer en la incredulidad de decir, no, Él no lo puede hacer. Y por eso es que este mundo está como está, porque no le queremos creer a Dios. Y dice el Evangelio, no te hará daño la mordida de una serpiente. Viene a mi mente una anécdota de un gran santo de la Iglesia Católica que se llama San Antonio de Padua. No sé si todo lo he oído mencionar. Dice que San Antonio de Padua, un día, él tenía sus seguidores, y a San Antonio trataron de asesinarlo. Y dice que un día llegó a un pueblo donde había muchos herejes y lo invitaron a comer, y San Antonio llegó. Y dice que mientras todos estaban comiendo, a comer iban, cuando entre los que andaban ahí andaba uno, digamos los discípulos, andaba uno que era farmacéutico. Al momento que se iban a tomar la sopa, le dijo el discípulo de San Antonio de Padua, San Antonio, tu sopa está envenenada, porque le sintió el olor. Y San Antonio, ¿sabe qué le dijo? Y la tuya también. Y se levantó y le dijo, ¿ustedes qué han pensado? Le dijo a los herejes, ¿qué han pensado? Que se van a burlar de Dios. Los vamos a tomar esta sopa, le dijo, y que Dios sea el testigo de ustedes. Y se las tomaron, y saben que les cayó bien la sopa. Es que el poder de Dios es grande, hermano y hermana. Y dice, ¿qué señales poderosas nos van a acompañar a ti y a mí? Analiza, hermano, ¿qué señal poderosa te acompaña a ti? Una señal muy buena, milagrosa, que Dios está contigo. Eres que si tú eres bueno,
Otra señal milagrosa, si tú eres compasivo con los demás. ¿Por qué? Porque Dios es compasivo conmigo, yo también tengo que ser compasivo con mis hermanos. Esa es una señal que me va a acompañar. ¿O creen ustedes que puede ser una señal que yo sea seguidor de Cristo y sea una persona altanera, soberbia? No, esa no es una señal de Cristo. Otra señal es ser servicial. Una señal que yo soy de Cristo es que tengo que ser una persona servicial. Santa María de Nazaret dice que cuando recibió el mensaje en que iba a ser la Madre de Dios, se fue y se puso al servicio de Santa Isabel, que Santa Isabel estaba embarazada de un profeta, de su hijo. Ser servicial es una señal que nos va a acompañar a nosotros. Pero ponte a pensar, ¿qué señal te acompaña a ti? O las que acabamos de mencionar, o te acompañan otras señales, lamentablemente. Si eres una persona soberbia, no, a mí nadie me dice nada, yo hago lo que me da la gana. No, si yo soy un altanero, que a mí que me digan algo, Dios guarde. Dice, señal buena, tú vas a ser servicial. Señal mala, yo no soy cholero de nadie, que lo hagan otros. A mí, no. Y hoy en esta mañana, hermano y hermana, y que Dios nos ha llamado, nos ha hecho un llamado tan especial a ser bondadosos con los demás. Nos decía el Evangelio del día de ayer, en las multiplicaciones de panes, que dice que Jesús le dijo, alguien tiene algo. Y dice que apareció un hombre ahí que tenía 5 panes y 2 peces. ¿Y qué decíamos ayer que simbolizaba en el Evangelio cuando decíamos que un personaje no mencionaba el nombre? Recordemos que mencionábamos, ¿qué decíamos que quería decir eso? Cuando el Evangelio menciona a un personaje pero no da el nombre, es porque en ese lugar estás tú y estoy yo. Y dice el Evangelio que entre los personajes había un hombre que tenía 5 panes y 2 pescados y los compartió. Ese tienes que ser tú. Yo te hago una pregunta, tú hermano que me estás oyendo, ¿estás compartiendo todo lo que Dios te da? Pregúntenme ustedes a mí, hermano Neri, ¿tú estás compartiendo lo que Dios te da?